¿Qué tal, compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos? Espero que se encuentren muy bien. Acá en la 4TV vamos a continuar esta ronda de charlas, de entrevistas con diferentes personalidades de diferentes estratos, capas, ocupaciones de nuestra sociedad. Hoy continuamos la discusión con artistas plásticos y para eso nos acompaña un artista plástico que trabaja diferentes áreas de las artes y para eso nos va a platicar su experiencia. Él se llama Osiris Puerto. Osiris, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, Molay, ¿cómo estás tú? Yo estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Gracias por aceptar venirte a tomar un cafecito con nosotros acá en el estudio. Gracias. Pues aquí estamos después de tantos años, ¿no? Es un gusto vernos en estos lugares y gracias. Osiris, tú eres pintor. Por las redes sociales uno te puede seguir y puede uno observar que ahí publicas dibujas pintura al óleo, si no he visto mal, y dibujas y haces también grabado o repujado, diferentes técnicas. Platícanos de tu experiencia técnica, ¿no? Y un poquito de tu vida personal. Pues en lo que es mi experiencia técnica me intervengo en varias disciplinas, pintura en varias técnicas, escultura. Principalmente la escultura fue como la mayor parte de mi formación, pero también en ocasiones hago grabado. También me dedico a otras partes, por ejemplo en medios me dedico a producción de escenografías o fondos para las mismas medios audiovisuales. Me gusta mucho también trabajar lo que es el stop motion, la creación de marionetas, de escenarios, todo en pequeño, algo maravilloso. Y pues también hago murales y pues hago muchas cosas y pues participo generalmente en lo relacionado con arte plástico que se requiere en varios campos, ¿no? ¿En dónde podemos observar algún mural tuyo? El último mural que hice está en la alcaldía de un pueblo que se llama Atengo, en el estado de Hidalgo. Lo hice apenas, está en lo que es la parte de la alcaldía del pueblito. Otro mural ya hice ya hace muchos años, está en Chapingo, en la universidad, en el edificio estudiantil. Y pues en algunos cafecitos, bares por aquí, por esta zona, hay unas cuantas cosas. En el famoso Centro Cultural El Under tengo otro, allá por Coyoacán. Y bueno, por decir los principales. Muy bien. Y en tu obra hay algún discurso, ¿no? Sí, claro. Porque yo he visto algunos cuadros tuyos y me noto que hay una línea discursiva, sobre todo en los cuadros donde habla Osiris, ¿no? Osiris, el autor, la subjetividad de Osiris se plasma en la obra, ¿no? Y entonces, a ver, platícanos un poco ¿cuál es el discurso de Osiris Puerto? Pues desde que me gustó dedicarme al arte, o que quise dedicarme al arte, siempre vino acompañado de las inconformidades con lo establecido, con la sociedad, con las desigualdades, sobre todo contra eso, contra las desigualdades, esta vida que nos cuesta mucho trabajo a veces y que existen siempre injusticias al haber nacido, digamos, en el barrio, por así decirlo, como que se te enfatiza esa vena y que sientes que algo anda mal. Y yo fui encontrando por medio de mi trabajo una forma de cuestionarlo y al mismo tiempo de expresar pues esas cuestiones de por qué todo no era por qué no era parecido a la forma en que nos educaban, por ejemplo, ¿no? Que te decían, oye, tienes que crecer, estudiar y vas a ser un licenciado y te va a ir mejor y vas a subir de nivel social. Y bueno, creces y ni te licencias, bueno, se tarda uno en licenciarse mucho tiempo, la vida cuesta mucho trabajo y terminas, digamos, haciendo todo para lo que te educaron y a la mejor resulta que ni subes de estrato social
ni pareciera que fueran las cosas así de justas, ¿no? De alguna forma todo eso se tiene que expresar y pues trato de buscarlo por medio de lo que es mi trabajo. ¿Y qué otras expresiones tiene el trabajo que haces? Pues también, pues es como mucha... Por ejemplo, acabo de terminar una obra que es puramente, por así decirlo, coloquialmente es la tripa, ¿no? Es una obra que saqué en un proceso de separación de muchos años. Se complicó. Me vengo dando cuenta de que también yo tengo muchos errores que tengo que arreglar. Todo eso tiene que ir saliendo. O sea, no solo es el cuestión a lo establecido, la cuestión a lo que está pasando, sino también cómo me siento yo respecto a eso, ¿no? Es mucho lo interior, entonces es, digamos, muy emotiva, también es como muy dramática, porque pues se le da hay que darle cierta atmósfera al trabajo, ¿no? Y pues, más o menos ¿Es terapéutico? Sí, claro que sí. ¿Las artes plásticas son terapéuticas? ¿Las recomiendas? Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Y como profesión? Como profesión, bueno, la pregunta del millón. Como profesión, es muy difícil realmente dedicarse a eso si no tienes los medios, los contactos, los conectes, si no tienes incluso los apoyos, si vienes de un medio en el que pues realmente, por ejemplo, cuando eres chavo, que estás con tus papás, que te mantienen ellos, si ellos de alguna forma están limitados, pues eso también a ti te limita en tu educación, te limita en tus contactos, no accedes, digamos, a, por ejemplo, a escuelas o al lugar, ¿no? O conocer gente que te puede apoyar, lo vas buscando con el tiempo, pero sí tienes muchas limitaciones por a veces no tener dinero que para participar en una bienal que cobran o para enmarcar tal cosa, ¿no? Tienes que buscarle y no siempre terminas dedicándote a esto, ¿no? Como en mi caso de que pues sí puedo decir desafortunadamente y al mismo tiempo afortunadamente. Vivo de mi oficio, sin embargo no vivo como tal de mi obra. Es muy, muy difícil vivir como tal de mi obra, pero por eso me dedico a medios audiovisuales, me dedico a dar clases, me dedico a todo, a muchas cosas relacionadas. ¿Has también hecho restauración? Sí. ¿En dónde has hecho restauración? He trabajado en el INBA, en el Centro de Conservación y Restauración del Patrimonio Artístico Mueble, en Cencropam, y he trabajado para privados desde hace ya muchos años. Pues como artista, digamos, no puedo dictaminar ni tener la responsabilidad de una restauración porque mi licenciatura no va por ese lado, pero sí puedo trabajar como ejecutor a las órdenes de un restaurador. Porque sí se necesita saber algunos conocimientos artísticos para restaurar ciertas cosas. Sí, sí. ¿Has restaurado arte sacro? Sí, ¿Verdad? He restaurado arte sacro, he tenido oportunidad de restaurar murales, he trabajado en proyectos donde se han restaurado murales de artistas de la Escuela Mexicana, por ejemplo, Roberto Montenegro. Estuve hace unos años, he trabajado con Siqueiros, he trabajado con Riveras. ¿Has metido mano a murales de Siqueiros? De todos estos, la restauración es uno de los trabajos más bellos porque tienes oportunidad de estar cerca, obviamente con las reservas que la técnica requiere, pero de estar cara a cara mucha responsabilidad, con un mural. Por supuesto que sí, con para cara hacer a cara un con un mural. como ¿no? Claro que no. Bueno, que el SEOMO ya tiene su valor porque ya se volvió en sí una obra, ¿no? Ese homo tiene su propio, sí, por supuesto. Su propia importancia artística. Sí, por supuesto, ya se resignifica y crea una nueva, valga la redundancia, una nueva significación en cuanto a su contexto. El ese homo modificó la vida entera del pueblo donde está. Claro. Es un lugar que se visita, es un lugar que llega y ahora ya es parte de la historia del lugar. Es un cuadro así, ¿no? Sí, es una cosita. Y termina reuniendo en cuanto a historia, en cuanto a significados, en cuanto al contexto cultural en el que está inscrito, termina reuniendo todas las características para ser denominado patrimonio. Claro. Entonces,
ahí hay una pregunta interesante: ¿qué define y qué no define una obra de arte, ¿no? Por supuesto. Y claro, eso siempre es el contexto y el significado que se le da, ¿no? ¿Quién lo dice? ¿Qué significa para la gente? ¿Qué significa para el pueblo? O sea, en la historia, en varias cosas, ¿no? Sí. Ahora, el arte, pensando en el Ecce Homo, que es una obra que era una obra sacra, no demasiado importante. A partir de una restauración la interviene una pintora no demasiado bien formada y desde un punto de vista inmediato lo arruina, ¿no? Pero esa figura se hace tan famosa, esa imagen se hace tan famosa que se convierte en una obra en sí misma y la van y la visitan y ahora es una celebridad la pintora. Lo que fue una tragedia en su momento se convirtió en un acto fortuito de abundancia, ¿no? Y entonces, ¿qué interviene más allí? Los medios de comunicación, la comunidad que rodea a la obra o el mercado de las artes. Bueno, es que aquí es como para dividir un poco. En el caso del mercado de las artes, pues sí hay factores que determinan específicamente quién vale, quién no. Y eso es más que nada por medio de relaciones. Ahí es quien dice que eres artista. Si yo estoy en Sonamaco, claro que soy artista. Pero yo, si dices que nunca me he podido parar en Sonamaco y tal vez no me llegue a parar, está un poco de que definan por ese lado si soy artista. En el lado del Ecce Homo, lo que define fue justamente los medios, el boom que tuvo, lo viral, como se dice ahora, Viral. que se vuelve. Eso crea que la gente vaya a querer ir a ver al Ecce Homo. Ahí es donde se crea el mercado, porque alrededor del Ecce Homo, porque para entrar creo que no cobran al Ecce Homo, pero tú sales y encuentras la taza, la playera, tú encuentras el llavero, llévele, todo el merchandising, el merchandising que le dicen también, ¿no? Entonces ahí es donde se crea otro tipo de mercado. Las manifestaciones artísticas crean mercados en diferentes niveles, no específicamente desde las piezas, ¿no? Otro ejemplo, conozco amigos pintores e incluso yo también en algún momento lo haré, que creas el cuadro, el famoso cuadrote enorme. ¿Cuánto vale? 500,000 pesos, el impagable. Bueno, obviamente sabes que no vas a vivir de eso, pero ¿qué te vendo? Te vendo la playera, te vendo la taza y te hago cuadritos y te vendo todas esas cositas alrededor de ese cuadro, ¿no? Es un poquito parecido, pero son alternativas que sí existen. Y sí, vienes con una buena estrategia y buen trabajo, sí se puede llegar a vivir de esto. Claro, cuesta la espalda misma ahí, ¿no? Sí, ahora es un poco complejo, ¿no? Que un artista pueda decir que tiene un discurso, que dice lo que piensa y lo que siente a través de su obra, cuando depende de vender esa obra, ¿no? Y más bien lo que buscas es agradar al comprador, no tanto expresarte tú. Entonces ahí el arte como que está un poquito ya medio enajenada, ¿no? Tienes toda la razón. Hace muchos años platicábamos justamente del arte libre. ¿Qué tan libre es el arte si estamos toda la condición? A ver, todo objeto artístico, digamos diagonal, cultural, lleva insertas totalmente las condiciones sociales y culturales que lo producen. Si un objeto cuyo discurso estamos hablando del arte libre y todas estas ondas, es hecho bajo las condiciones capitales del capital, de sistemáticas de capital, ¿qué tan libre puede ser objeto si está subjetivado al gusto de un comprador? Ahí pues, recuerdo que lo decía Sánchez Vázquez. ¿Cómo puedes hablar de arte libre cuando el arte está subjetivado al gusto de alguien? Entonces el arte libre puede llegar en un momento a ser mitificado junto con muchos otros aspectos que conocemos de arte. Podemos cuestionarlos y darnos cuenta que hoy puede que no apliquen. Jackson Pollock no era arte libre. Jackson Pollock respondía mucho a necesidades de un mercado. Kandinsky también respondía mucho a muchas necesidades de su época. La mayor parte de artistas que vemos en el gran panteón de los artistas, de alguna manera fueron o estuvieron ahí porque reditúan. Entonces, ¿por qué una obra de arte después de muerto vale tanto? Recuerdo mucho que para
recuerdo haber leído que para cotizar una obra de arte, incluso a veces, por ejemplo, en cuestiones fiscales, las tienen como bienes, como el petróleo, como bienes materiales no renovables, son únicos. Y eso les puede dar mucho valor, también depende quién las tenga. Por ejemplo, el boom que se da con Frida, que se dio gracias a que Madonna se enamora de Frida, ¿no? Todo ese tipo de condiciones tienen que ver mucho con cómo se te hace una obra de arte, pero la mayor parte de condiciones tienen que ver casi siempre con cuánto termina redituando, ¿no? Ya. Y a veces no, en muchos casos, tal vez, no sé si la mayoría, no reditúa tanto para el autor, la autora, ¿no? Sino más bien para esos, para quienes saben hacer una mercancía de la obra, ¿no? Como el caso de Frida, ¿no? Como el caso de Van Gogh. Frida, digamos, ya era una figura importante en el México de su época, pero nada que ver con el boom que ha tenido ahora como mercancía su obra y la imagen, ¿no? Muchas veces ni siquiera su obra, sino más bien, pues sí, los llaveritos, las playeritas, ¿no? O regresamos a Pollock, ¿no? También Pollock está en ese aspecto. Aunque, por ejemplo, Perdón, iba a decir, es que también aunque muchas veces ese tipo porque también hay otras vertientes. El arte, por ejemplo, también un discurso artístico nunca ha dejado de ser político por muy light que lo quieras ver, por muy naif que lo quieras ver, siempre responde a las condiciones sociales en las que es producido. Como la autora, el autor también está dentro de un contexto, por lo tanto tiene una opinión y tiene una posición. O sea, un arte apolítico. Yo digo, yo hago un vasito a medio llenar, lo pongo en el museo, esa es mi obra y no tiene discurso político. Eso es un discurso político. ¿Ah, sí? Uh-huh. A ver, porque a final de cuentas una posición en la que dices yo me defino es una posición política. Una posición política desde la relación que tienes con el hecho de los demás. El arte, la artesanía, todo no solo son formas por ejemplo, la tacita no son formas utilitarias. Si la tacita está hecha con la tradición de mis antepasados, pues también trae un discurso. Y desde ese discurso viene mi pensamiento. Y desde ese pensamiento yo te estoy diciendo la tacita y con la tacita te estoy diciendo algo. Uh-huh. Esto ya es un... O sea, digamos, perdón, no a nivel político, digamos, partidista. No, eso es a nivel político de las relaciones sociales, ¿no? Eso. O sea, entonces habría que redefinir la política. Pues sí, más allá del juego partidario. Sí, creo que sí. Y pues para de entrada, pues, tomar en cuenta que la política es una parte intrínseca, porque son en sí las relaciones, es la forma en que nos relacionamos para conseguir algunas cosas. Es comunicación. El arte es comunicación. El arte es político. Lo personal mismo es político, ¿no? ¿Y tú qué piensas de el arte militante, digamos, ¿no? El arte que se ha perdido un poco, o sea, la derrota del socialismo realmente existente y el repliegue de los artistas con un discurso de clase, pues hizo esto de la ruptura y el arte abstracto y un montón de obra muy interesante que anda por todos lados, pero que no tiene un discurso políticamente claro o una definición de clase, ¿no? O más bien su definición de clase es pues con el comprador, ¿no? Uh-huh. A ver si no me cuelgan por decirlo así. Pero ¿sí se vale un arte así, comprometido políticamente o también se enajena? Creo que puede llegar a enajenarse también. Por ejemplo, el famoso... Es que también tenemos como que ahí tenemos que ir desmenuzando, sacándole la carnita. Podemos categorizar. Arte militante puede terminar en arte panfletario, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que yo esté trabajando un arte que cuestiona si estoy también subjetivado a un discurso que me llega de, digamos, espero que no me cuelguen tampoco, pero que me llega del partido o que me llega de las estructuras a las cuales pertenezco y tengo que seguir con ese partido y pintar el símbolo, por ejemplo, todo el tiempo el símbolo, ¿no? Y tuviera prohibido, incluso ahí cuando hablamos otra vez de arte libre. Un arte militante, creo yo, siempre remito mucho a Sánchez Vázquez porque de ahí yo tomé muchas ideas que concordé en cuanto a la cuestión. Una verdadera arte que rompa
Un arte sí militante tendría que ser un arte que cuestione los pilares mismos de la estructura en la que se produce. Los pilares mismos. No necesito estar pintándote el símbolo tal cual todo el tiempo. Que el el martillo, que la anarquía, que incluso lo hubo, la suástica, ¿no? No necesito estar pintando eso. Cuestionar desde el fondo qué es lo que es, cuáles son tus preguntas, cuáles son tus incomodidades, con qué no estás de acuerdo, ¿no? Y sí es una expresión. Y con que sí, por supuesto, porque regresando a lo político, claro que adoptas una posición, ¿no? Entonces ahí habría más un ejercicio de la libertad. Sí, ¿por qué no? Pues si estás cuestionando es porque estás ejerciendo tu libertad. Lo que tú dices me hace pensar como que el arte libre sería un arte de un sujeto, una sujeta emancipada, ¿no? Que se cuestiona, que se observa, se autoobserva, reflexiona, dialoga, está en permanente análisis crítico de lo que le rodea, lo plasma de diferentes discursos, diferentes técnicas, ¿no? Y no se somete a un discurso exterior, sino que más bien tiene un discurso propio y no depende tanto de que pinte lo que sea, sino más bien de que sea consciente de lo que pinta, ¿no? Lo dices muy bien. A final de cuentas, si bien no es de un individuo emancipado, el arte sí es definitivamente un vehículo de emancipación. El arte como vehículo de emancipación. Y entonces el arte milita políticamente, aunque digo, no pienso esto de no en la propaganda, sino como vehículo de emancipación. El arte en abstracto, digamos, no milita políticamente. Quien milita políticamente es quien la hace. Sujeto. El arte solo es el vehículo de las ideas y de las expresiones del sujeto. A final de cuentas, es muy importante señalar, el arte por el arte también es un mito, porque a final de cuentas todo está subjetivado a la forma de pensar y de la posición de la persona. Hace muchos años recuerdo que justo discutíamos eso, ¿no? Si sería incluso posible definir incluso la clase y el pensamiento, la clase social y el pensamiento de la persona a través de su trabajo, por supuesto que sí. Porque sí, a final de cuentas, si uno expresa lo que piensa y lo que uno piensa, sí está en parte determinado por de dónde proviene y en qué contexto está. Ya. Desde esa visión, ya para ir culminando esta charla, ¿tú qué piensas de esta separación entre el arte, la artesanía, las bellas artes y las artes populares? ¿Existe esa separación? ¿Es real? Pues nos enseñan mucho en la escuela desde los modelos europeos, eurocentristas, en los cuales desde los tiempos, sobre todo desde tiempos de la Ilustración, se crea esta separación entre academias y se empieza a definir un alto arte, un bajo arte. Se separa el arte refinado, que era el arte de las élites, obviamente, el arte culto, el arte de aquellos que tenían acceso en aquel tiempo, pues obviamente a la información, a los libros, a la investigación, y el arte producida por el pueblo llano, por así decirlo, por el vulgo, ¿no? Pues desde un punto de vista clasista, claro que eso no puede ser arte. Sin embargo, esa separación llega a ser artificial, porque si tú ves las artesanías, que también reflejan modos de pensar, modos de vida, tradiciones completas, culturas, cosmovisiones completas, de comunidades, de pueblos, de naciones completas, ¿por qué no sería arte eso? La separación arte-artesanía termina siendo una separación artificial y clasista, por supuesto que clasista. Arbitraria, porque sí es un asunto de una posición. Es el arte del pueblo, es el arte del vulgo. Y en esta definición, que por cierto, pues ya está un poco caduca, ya está un poco anquilosada, la definición de alto arte y bajo arte es realmente anquilosada. No podríamos en estos tiempos ya hablar de eso, porque, repito, estas piezas también reflejan un modo de pensar. También te están diciendo mucho, que igual, que si bien la única diferencia tal vez sea que en el aspecto artesanal, bueno, en el aspecto de artesanía, desde el concepto de artesanía,
digamos, las piezas se hacen en serie. O sea, no solo es un jaguarcito, son muchos los que salen. Pero bueno, también las pinturas de Andy Warhol, ¿no? O las de Pollock. ¿Quién ha dicho esto es artesanía? Exacto, o las de Pollock. O, por ejemplo, a veces como artista se te exige hacer un estilo definitivo y propio, en el cual terminas haciendo lo mismo. Es parecido. Entonces, la separación arte-artesanía es una separación, desde mi posición, es una separación clasista y, por supuesto, artificial y arbitraria, ¿no? Muy bien. ¿Tú cómo te defines ideológicamente? Me cuesta mucho trabajo definirme, pero me defino más hacia el aspecto socialista, me defino más al aspecto materialista, dialéctico, marxista, ¿por qué no? Y pues es donde yo he encontrado la mayor parte de explicaciones y formas de comprender todo lo que está pasando, ¿no? De maneras diferentes. Ya está. Pues muchas gracias, Osiris. Gracias a ti. Se quedaron algunas preguntas ahí en el tintero, sobre todo de la cuestión biográfica, pero eso podemos continuarlo en otra sesión. Claro que sí, cuando gusten. No, pues muchas gracias. Cuando gustes, gracias por invitarme. Invítanos a seguirte en redes sociales. Sí, mis redes sociales. Mi red social más activa es Instagram. Me encuentras como @OsirisPuertoArt, todo corrido, sin espacios, en minúsculas. Y en Facebook, pues tengo mi perfil personal, Osiris Puerto. ¿Con qué te despides de nuestro auditorio? Pues con un agradecimiento y una connotación a justamente hacer un arte que se cuestione de entrada, que se cuestione a sí misma. De ahí ya encontraríamos como ciertas pistas y ciertas bases donde empezar a cuestionar lo demás, ¿no? Primero que nada es cuestionarnos. Ya cuando estamos cuestionándonos, las propuestas y los discursos probablemente van a salir solos, ¿no? Porque ya adoptas posiciones. Pues ahí está, un consejo para artistas que puede servir para diferentes ramas del conocimiento y de la praxis. Allá en casita, no se olvide de charlar sobre lo que aquí estamos discutiendo. Píquele a like, comparta el enlace, suscríbanse al canal de la 4TV y sigan nuestras transmisiones matutinas y vespertinas y hagamos de esta gran transformación nacional un cambio lleno de alegría y lleno de ingenio popular. Hasta luego.